¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto donde vamos a describir a pedido de uno de los amigos pinzas genéricas, pinzas de marca, todas de buena calidad, como para comenzar en las tareas de electricidad, poder realizar service. Bueno, esos muchachitos, esos técnicos que están comenzando, están buscando alguna opción de pinzas. Bueno, vamos a ver algunas marcas. Me pidieron que describa algunas que pueden ser funcionales y duraderas. Tengo varias más, pero bueno, vamos a arrancar con lo que considero que puede dar resultado, dado que yo lo uso y lo pruebo y lo repruebo. Bueno, ya conocen la mecánica del canal. Es una charlita de amigos. Nos reunimos generalmente un rato antes de la cena, un rato después, en mi taller, y charlamos sobre herramientas, cuestiones técnicas, experiencias cotidianas. Y nada, contento porque hay trabajo, contento porque el canal va creciendo, contento por la calidad de amigos, como siempre. El saludo a los nuevos amigos que se vienen acercando, y a los de siempre el abrazo entrañable. Leonardo, Miguel, Leo, el amigo de MHC Tools, los Edgardos, bueno, mi querido amigo Daniel. Daniel, ese paquete que ves ahí atrás es el que te tengo que mandar, pero por una cuestión u otra esta semana se me vino complicando y nada. Si mañana no sería feriado, como dije, ya estaría saliendo para allá, pero bueno, tené paciencia que el lunes a las 10 de la mañana está en el correo. La verdad que fue una semana muy trabada, primero por cuestiones personales, después bueno, por el trabajo. En algún momento les voy a contar un poquito de las cuestiones personales que me estuvieron complicando. La salud de un familiar, no vamos a dar muchas vueltas, pero bueno, vamos a esperar que tenga un desenlace y les contaré sobre eso. Bueno, acá ven dos alicates Bullet antes de comenzar. ¿Por qué? Porque cuando el otro día estuvimos revisando el cajón que va debajo del banco con un montón de herramientas, apareció este alicate Bullet. Y yo en el video me confundí, porque soy sincero, los videos no tienen libreto, e interpreté que era el que compré para la empresa de purificadores el día que no había ninguna herramienta y tenía 4 instalaciones. Saltaron diciéndome que era un chanta, que sacaba las herramientas de una caja y las metía en un cajón y bueno, nada. Muchachos, el que compré ese día era este. O sea, lo recuerdo perfectamente porque de cortar tantos precintos se produjo ese desgaste, porque esos equipos van conectados básicamente con precintos en todo lo que es sus mangueras para dejarlos prolijos y bueno. Este es el que compré para trabajar ese día. Dicho eso y hecha la aclaración del caso, podemos describir las herramientas que, como dije al principio del video, un amigo me pidió que describa una caja como para comenzar, ¿no?, con las tareas. Otro amigo me sugirió lo mismo, pero me pidió que empiece por las pinzas. Bueno, yo voy a poner acá unidades y tipos de pinzas, primero que en electricidad son necesarios. Pinza universal, pinza pico de pato o de punta plana. Los amigos de siempre ya deben decir, ya arranca el Tano con su segmento de corte y bla bla bla. Sí, no me queda otra, lo voy a decir. Ya les dije que los videitos que queden de este año, de esta primera temporada de Siciliano en su taller, va a ser un repaso, vamos a poner a punto los conocimientos, que los nuevos amigos sepan cómo uno piensa, y en la segunda temporada, o sea el año que viene, ya vamos a empezar con nuevas secciones, con otra dinámica en el canal, pero siempre manteniendo la esencia.
una charla de amigos en mi taller, describiendo herramientas, haciendo cálculos, cuestiones técnicas. Vamos a implementar balanza, vamos a implementar pizarras. Tendría que implementar una cámara, alguien que sepa subir los videos como corresponde. Pero bueno, nada. Vamos a perder un poco la rusticidad. Volviendo al tema. Pinzas que vamos a necesitar para comenzar en el oficio de electricista domiciliario. Pinzas universales. Pinzas punta plana o pico de pato. Alicates. Distintos tipos, distintas marcas. Pinzas de punta, en este caso rectas, porque también hay curvas. Y pinzas tipo Ford, con aislante, como sería el caso de esta, o sería el caso de esta. Esta es una muy linda opción, pero es algo genérico, que a mí me ha dado muy buen resultado, ¿eh? Muy linda pincita y tiene un uso bastante necesario, es un uso frecuente cuando uno está armando ventiladores de techo. Por eso tengo este tipo de pinzas. Esta está más bien orientada, en mi caso, esta unidad, obviamente no agarré de la caja de electricidad, a lo que es el tema plomería. Pero bueno, imagínensela igual, pero con los aislantes un poquito más limpios. Los aislantes, los mangos, las empuñaduras, en este caso. Bueno, pinza universal Metz, 7 pulgadas, mordaza dentada, segmento de corte, corte lateral, que no me gusta. Los amigos que me siguen de siempre saben que el corte lateral saca de centro la herramienta, le produce juego. Pero bueno, es una unidad que nos permite trabajar confiados, bien seguros sobre la aislación. Si tenemos que tirar, no va a tener problema al arrastre, dado que el aislante viene muy bien pegado y eso es bueno. Material de bicomponente, o sea, mango en bicomponente, muy buena. Después tenemos una pinza americana, 8 pulgadas, muy de electricista. Les vamos a bajar un poquito la iluminación. A mí me dio excelente resultado, la verdad. Cuando hay que cortar algo, un cable grueso, si es necesario presionar, es muy leve la presión que hay que hacer para que la pinza responda y corte muy bien, sin segmento de corte lateral, cosa que a mí me gusta. Bueno, nada. Worker, pinza americana, marca americana, muy linda. Una sorpresa en este año fue la marca Inco. La verdad, esta pinza es una, no digo de mis favoritas, pero es una de las que se viene destacando este año, perdón, de las tantas tomas de contacto que hemos hecho ustedes y yo en el canal, pero esta se viene destacando en todas sus unidades, pinza universal, pinza de punta, alicate. La verdad, manejan la alta palanca, sin segmento de corte. Tenemos acá una especie, vamos a bajar un poquito la luz, una especie de moleteado que es muy útil. La verdad, si hay tiene dos cualidades esta pinza. El mango, muy bueno, muy anatómico. Estas dos orejitas para poner alguna especie de seguro, poder colgarla del cinturón, poder trabajar en altura sin miedo de que se caiga la herramienta, de como mínimo tener que bajar a buscarla. Bueno, le va a ocasionar daño el golpe, pero que no le pegue a nadie en la cabeza también es importante. Bueno, todos a estas pinzas igual las sujetamos al cinturón, pero tenemos que andar haciéndole lacitos con soga y ese tipo de cosas. Esta viene para enganchar directamente con la cadenita de seguridad, va muy bien.
El otro punto es obviamente la alta palanca, que para cortar corta sin ninguna dificultad. Pinza genérica, viene con un nombre, pero nombre de fantasía, como algunas cosas. El tipo no para de tirar palos. Bueno, no, pero estoy enojado por eso. Pinza Finder, genérica, sin segmento de corte, nada de alta palanca. Una pinza para tener ahí en la caja, puede ser una segunda unidad, una unidad de apoyo. Todos me dicen, Tano, gracias que estoy pudiéndome empezar a comprar una y vos querés que tenga una de apoyo. No, entiendo, yo ya la viví, la reviví, sé lo que se siente no tener una pinza. Pero bueno, cuando llegue la evolución, muchachos, una parte de la ganancia del trabajo que realicen, inviértanlas en herramientas para tener más opciones, más posibilidades. Cuiden las herramientas, pero siempre vuelvan a invertir en herramientas. La herramienta no es eterna. Como digo siempre, hay que detectar el envejecimiento, nunca llevarla a una fatiga innecesaria. La herramienta puede durar mucho como puede durar poco, depende cómo la tratemos. Esto obviamente son consejos que no piden, pero que están en la experiencia de uno y me gusta compartirlos, porque yo también alguna vez fui un técnico inexperto y es más, trabajo antes de ser técnico, o sea que imagínense que padecí bastante sin herramientas. Por eso siempre hay que tener una herramienta de primera línea, una de apoyo. Cuando no quieran meter en determinada circunstancia esta, puede tranquilamente salir a la batalla esta. Bueno, dejamos lo que sería pinzas universales, que agarré 4 ejemplos. Más o menos agarré 3, 4, 5 ejemplos de cada uno. Bueno, alicates ven que hay varios, pero porque tengo una debilidad, es una de mis herramientas favoritas el alicate. Pinza de punta plana, marca Sex, sin segmento de corte. Una de las contras. Siempre digo lo mismo, hay que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas posibles con segmento de corte. ¿Por qué, Tano? Repetilo por 1.000.000 de veces. Porque cuando uno está trabajando en la obra, en altura, generalmente, cuando ya son las 4 de la tarde, y tiene que bajar, hacer una conexión por ahí en una caja abajo, y tiene que volver a subir, y se olvidó el alicate, tener un segmento de corte es muy útil, dado que nos podemos defender para hacer un corte, un empalme, sin necesidad de bajar a buscar el alicate. Porque una cosa es olvidarse el alicate a las 8 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. El cansancio, la fatiga, la ansiedad por terminar el día nos puede llevar a tener una mala pasada y pisar mal y caernos de la escalera, y lo que era simplemente buscar un alicate se transforma en un terrible problema. Entonces, más segmentos de corte creo que es positivo. El caso de esta herramienta, que me encanta, no lo trae el segmento de corte, pero tiene muy buenos aislantes, vienen muy bien amarrados a lo que es la pinza en sí misma, resiste muy bien la tracción. Tengo de estas unidades, las he usado en los distintos rubros con resultados muy positivos. La verdad me convence mucho la línea ZX. Bueno, pinza de punta plana o pico de pato de la marca Crossmaster, también muy cómoda, muy anatómica, muy ergonómica, con las mismas descripciones, sin segmento de corte. Es una muy linda opción. Bueno, llegamos a la clásica Baco. De esta, digo clásica porque en el canal esta pincita es un clásico. Debo tener 2 o 3, o 3 seguro, porque una las tengo en el tallercito,
otra la tengo en la caja de electricidad y ahora tengo esta que es la que encontré con ustedes en el cajón. Esta pinza tiene el pro de que, bueno, sus dimensiones son verdaderamente atractivas para trabajar dentro de una caja, que cuando llegue el momento van a tener la experiencia y se van a dar cuenta de lo que digo. Tiene el segmento de corte, tan mencionado por mí, pero carece de topes en los aislantes, o sea que bueno, si son electricistas inexpertos, por ahí, si están trabajando con tensión, corren el riesgo de pasarse de largo y tener algún roce con la herramienta, que bueno, con las medidas de seguridad necesarias no habría ningún problema. Yo en mi época, en la vieja escuela, la antigua escuela, trabajábamos sin aislantes. O bueno, cuando teníamos suerte, por ahí con 2 pedacitos de manguera, esto fue un lujo. Pero como digo, ustedes hagan lo que yo digo, no lo que yo hice. No soy ejemplo de nada, simplemente cuento mis vivencias. A muchos de ustedes les gusta, otros dicen, este tipo. Pero bueno, alicate Word Pro, denominado para cortar cuerdas de piano o cuerdas de piano. Yo le llamo alicate para cortar cables gruesos, como digo siempre y hago el chiste. Hay más posibilidades de que corte cables gruesos que cuerdas de piano, así que nada, muy bueno. Los amigos que me siguen de siempre se acordarán cuando yo le compré al distribuidor que viene al taller de herramientas juego de pinzas y destornilladores Word Pro, y nadie apostaba nada a Word Pro. Yo compré esta línea que en su momento era la profesional y la Economy, que era muy parecida a la Bullet Economy. Y bueno, después con el paso del tiempo, hoy los comercializa Easy con muy buenos resultados. La verdad a mí me dio buen resultado. Alicate, como digo siempre, para cortar y pelar netamente cable. Si a un alicate le van a dar otra función que no sea esa, úsenlo simplemente para eso. ¿Por qué? Porque cuando quieran pelar cable o cortar cable, no va a ser un corte limpio, no van a pelar bien. Háganme caso, es una herramienta que los electricistas, los verdaderos técnicos, utilizamos para esas funciones. Bueno, van a saltar los que me digan, Tano, ¿y el pelacable? ¿Te quedaste en el tiempo? Y bla, y bli. Sí, estoy detenido en la época más linda de la historia, entre los 70, los 80, los 90. Bueno, en los 90 ya empezaron a venir cosas de afuera. Pelacables automáticos en aquella época por 2 pesos, todos se acordarán. Creo que en el taller hay uno dando vueltas, después los buscaré para mostrárselos. Hablando de herramientas de esas épocas, les agradezco a los amigos que estuvieron hablando entre ellos y me mandaron un par de links o un link sobre los destornilladores verdes que yo compré en el año 94, destornilladores de varilla pasante. Bueno, destornilladores espectaculares que, bueno, no tenía idea del video, si no tenía alguno para mostrarlo y describirlo. Destornillador que viene preparado para golpe, cosa que no usé nunca el golpe, ¿no? De varilla cuadrada eran. Y unos amigos me enviaron un par de links para comprar a través de Mercado Pago, de Mercado Libre. Pero bueno, ya por el precio me doy cuenta que no son de ese estilo, de una época posterior, no de la calidad y de medidas chiquitas. Yo ya después voy a describir bien el juego, dado que bueno, a mi juego me llamaron. Bueno, alicate de la línea ZX o SEX. De esta marca ya hice un video, no hay mucho más para agregar. Es una excelente opción, promedio de calidad y precio, para ya encarar a una herramientita que no es la mejor, pero que puede jugar tranquilamente el primer puesto en la caja de herramientas, teniendo otro alicate de apoyo, como podría ser este querido alicate
uno de los queridos alicates de este estilo. Bueno, carece de poder de aislaciones, la aislación es muy acotada, ¿no? Si la pincita Baco me quejaba de que no tenía topes directamente, pero bueno, tratándose de Baco uno espera otra cosa. Lo que pasa que esa época de Baco, y vuelvo para atrás, los amigos me deben estar diciendo, esta época de Baco, no sé qué pasó, he comprado herramientas de estas muy baratas, pero muy baratas. La verdad que por eso compré 3, porque no, las 3 por ahí empataban el precio de una. Con lo mismo otra que vamos a ver ahora, y lo mismo que un juego de destornilladores y varias unidades más. La Pico del Oro, doble cremallera de Baco que tengo en el tallercito. Merece un video aparte esa Pico del Oro. Le pasa el trapo a la 224. Creo que me metí en un problema con los fanáticos, no debí decir eso. Bueno, alicate Bullet, calidad economy, muy linda opción para cortar precintos, cortar cable, pelar cable, para tener en la caja de herramientas como segunda opción. Yo en una época me dedicaba mucho, me sigo dedicando, lo que pasa que bueno, hay periodos en que uno realiza trabajos más seguidos de una cosa o más seguidos de otra, pero yo en mi adolescencia uno de los trabajos que se me encargaba mucho era el de cambiar cintas de persiana. Bueno, tenía un alicate que cortaba la cinta de persiana, la cinta de levantar la cortina, con un alicate preparado para ese fin, que no cortaba cable, no pelaba cable, mucho menos un alicate mío jamás cortó alambre, cortaba la cinta, limpio, de un corte, la verdad, espectaculares. Bueno, alicate Crossmaster, difiere bastante de la calidad Crossman. Ya he hecho algún video de esos, describiendo una calidad y otra. Lo tenía a mano de casualidad. La comparativa es evidente, pero bueno, muy linda opción también para los que están empezando. Alicate genérico, marca Finder. La verdad es uno de los alicates que también ha sorprendido en lo que va de esta temporada, dado que bueno, la toma de contacto y el uso en obra es verdaderamente positivo. El alicate rinde. La verdad me convenció. Vamos a acomodar la luz del celular, de la cámara. Estamos viendo el alicate Pre-Tool. Muy lindo alicate, bastante económico para lo que rinde, para lo que dura. Créanme que se puede gastar, pero no romper. Lo que estamos necesitando es algo que dure, que funcione, que sea económico. La verdad que el Pre-Tool, al menos esta generación de Pre-Tool, va muy bien, muchachos. Alicate Bremen. Llegó a ser uno de los principales en mi caja de electricidad, este modelo, esta unidad y esta época. Los de ahora, la verdad, no cortan, vienen con juego y se salen los mangos. O sea que no sería positivo mostrar esto. Pero quiero que vean que en una época este alicate podía ser tranquilamente el principal de la caja. Si tienen la suerte de comprar los que se denominaban taiwaneses de Bremen, va a andar muy bien. Pinza de puntas. Algunas unidades, ¿no? Bueno, esta Stanley, denominación Economy. La única contra es que es media ancha en su punta, pero la herramienta va muy bien. En líneas generales va muy bien. Capaz que carece un poco de poder de aislación, pero bueno, para lo que es la herramienta está espectacular. Que obviamente es la pareja de esta. Este alicate, esta pinza de punta. Pinza de punta Robust. ¿Qué agregar de Robust? Nada. Soy bastante fanático y la verdad no me ha defraudado.
La recomiendo. Si tienen la posibilidad de conseguir, compren Rogue. Pinza de punta Blackjack. Muy linda, muy buen acero, muy elástica. Para lo que se necesita hacer en electricidad, alcanza, cumple las funciones bastante satisfactoriamente. Podría ser un poquito más anatómica a la palma, pero bueno, si por ahí tienen las manos más chicas, se les puede poner incómoda, pero los que somos de manos grandes no tenemos problema con eso. Pinza de punta Metz, del juego de Metz, ya hice un video, pero créanme que es prácticamente la misma herramienta, algunas diferencias en la aleación del acero, pero va muy bien cualquiera de las opciones. Todo lo que estoy mostrando ya lo probé, me dio resultado. Pinza de dos posiciones de la línea Crossmaster, pero de 6 pulgadas. Muy útil en electricidad, pero para lo que es el armado de ventiladores de techo, todo lo que lleve motor, que por ahí haya que trabajar, porque el electricista no es simplemente el que tira cables, el que arma módulos, el que conecta tomas, el que hace tendidos, sino también el que arma ventiladores de techo, el que por ahí cambia una bomba centrífuga, el que hace un montón de cosas. La electromecánica siempre tuvo muy lindas aristas, como por ejemplo los motores, máquinas de cortar pasto, bordeadoras. Bueno, para todo eso se puede utilizar este tipo de pinzas. Esta que hablé un poquito al principio es una unidad genérica, china, pero créanme que dio muy buen resultado. La compré por muy poca plata en Francigas, Morón. Los amigos que son de la zona conocen. La verdad que si vuelvo a ir y tienen, compraría otra. Va muy bien. Pinza de 2 posiciones, pero en este caso de 8 pulgadas. Baco. Nada, ¿qué podemos agregar? Es una de las que más me gusta de este tipo de pinzas, sacando la Biasoni, que de Biasoni, bueno, la charlita de hoy la orienté a pinzas, pero había un amigo, que no recuerdo el nombre, te pido perdón, en los comentarios había mencionado las llaves, las combinadas. Bueno, la primera época de esas llaves, y lamento no haberlas traído porque en este momento, les soy sincero, estoy en la cocina de mi casa, en la mesada, describiendo estas pinzas, porque bueno, en el taller metí un motor, desarmé, está el banco ocupado, así que bueno, nada, no quería estar ausente a la charla, tampoco quería ir al tallercito, así que traje todo para acá y lo hago desde acá tranquilo. Las ventajas de ser soltero, ¿no? Bueno, me perdí en qué estaba. Bueno, pinza de 2 posiciones, Baco, muy buena, muy linda. La Biasoni, como dije, es mi favorita. El amigo de las llaves, lamento no haberla traído. La primera hora de las llaves Biasoni fue espectacular, muy buena. El que puede conseguir llaves calidad Biasoni, pero de la primera hora, se van a dar cuenta al tacto, con la toma de contacto se van a dar cuenta la calidad de esas herramientas. Ahora, las de ahora, tendría que tenerlas para comparar cómo cambiaron la anatomía, la ergonomía, la calidad en la terminación. Son dos cosas distintas, pero bueno, siguen andando, siguen funcionando. Y como dije, de la calidad Crossmaster, esta pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas que estuvo cumpliendo funciones en plomería, por eso por ahí un poquito el maltrato, pero en electricidad, la que uso en la caja de electricidad es igual a esta, como dije, pero con los manguitos un poquito más limpios. Así que bueno, tenemos un elenco de pinzas, alicates, que cada una tiene su historia, cada una, no ellas quizás, porque hay muchas nuevas, pero la hermana, la gemela.
ha formado parte, ha cumplido tareas en obra y ha dado muy buenos resultados. Por eso se los estoy recomendando. Les mando un saludo, espero que estén bien. Mañana nos vamos a ver en otra charlita de Siciliano en su taller. El paquete para el amigo Daniel, que ya va a salir para Balcarce. Así que bueno, nada. Saludos, como digo siempre, acá no hay libretos. Si quieren suscribirse, los amigos que están de paso, los invito al canal. Si llegaron hasta acá, media horita, amigos, les mando un saludo. Gracias. Espero que les sirva.